¿Qué tal? ¿Cómo? Buscando salida, insisto que lo contaremos despacio, y por aplastamiento contra un muro de hormigón que supongo que se verá en algún momento de la transmisión, y contra las vallas, por supuesto vallas entonces fijas, sin ningún dispositivo de seguridad. Pues contra esos dos obstáculos murieron 39 personas, en su gran mayoría, por supuesto, seguidores de la Juve. Y aquello marcó todo. De este partido salen todas las normas de seguridad que conocemos hoy en los estadios, limitaciones a los movimientos de hooligans que también conocemos ahora, pero bueno, vamos a alternar eso con la narración del partido, que fue al fin y al cabo una final de Copa de Europa. Alineaciones por parte de la Juventus, equipo dirigido por Giovanni Trapattoni. Tacconi en la portería, Fabero, Bonini, Brio, Cabrini, Scirea, Tardelli, Platini, Briaschi, Boniek, Paolo Rossi. El sorteo entre los dos capitanes, el colegiado André Daina, colegiado suizo, y enseguida vamos a ver el 11 del Liverpool. Joe Fagan era el encargado de dirigir al conjunto inglés, con Bruce Grovelar en la portería, Phil Neal, Lorenson, Hansen, Beglin, Ronnie Whelan, John Ward, Steve Nicol, Paul Walsh, Kenny Dalglish e Ian Rush. Digamos una cosa que quienes no vivieron este día de la infamia se estarán preguntando, ¿no? ¿Los jugadores sabían cuando salen a disputar el partido lo que había sucedido? Sí, lo sabían. De hecho, les piden que lean un comunicado para intentar calmar ánimos. ¿Por qué se disputa el partido? Pues básicamente porque el jefe de la policía y el alcalde de Bruselas se temen que si no se disputa el partido, la violencia que se desate entre los hinchas de la Juve y los hooligans del Liverpool sea mucho mayor, y que aquello derive en una batalla campal. Entonces se estima que esto puede ser un mal menor relativamente, porque había zonas del estadio, sobre todo en la tribuna alta, desde donde se veían los cuerpos de los hinchas fallecidos, que estaban en su mayoría fuera del estadio, cubiertos en muchos casos pues con banderas y con distintivos mayoritariamente de la Juve, que era lo que más había a mano para cubrirlo. Y fíjate que está a punto de comenzar el partido y no es ni mucho menos una situación de calma la que se vive alrededor del campo. El choque iba a comenzar, la edición de la Copa de Europa que quedaría marcada por esa tragedia previa en Heysel. A la derecha el Liverpool, a la izquierda la Juventus. Decíamos, lo que quedó en la historia fue todos esos acontecimientos luctuosos, ese desastre que se vivió en la grada, pero futbolísticamente hablando, estamos ante dos equipos, un Liverpool legendario y una Juventus que iba a vivir probablemente la mejor época de su historia. Ante un Liverpool que, bueno, pertenecía a esa trilogía de equipos, casi diría dos equipos, que dominaron el fútbol inglés de la época, desde el año 77 hasta el 84. Pues la sucesión de campeones de Europa es Liverpool, Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa, Hamburgo y Liverpool. Es decir, solo se les escapa la final, que el Hamburgo le gana a la Juventus en Atenas, justo el año anterior al último título del Liverpool. Estamos, digo, en una época de hegemonía del fútbol inglés, y también en una época, y está una leyenda del Liverpool, es el número 9, Ian Rush, también en una época en la que cualquier equipo inglés se desplazaba al continente o se desplazaba a cualquier sitio rodeado de una panda de indeseables violentos en grado sumo. O sea, cualquier ciudad se ponía en estado de alerta porque llegaban tipos muy agresivos, muy violentos, generalmente borrachos, si no ya se emborrachaban en lugar de destino, y provocaban todo tipo de altercados. De manera que la admiración que generaba el Liverpool, ahí está otra leyenda, Grovelar, la misma admiración que generaban estos equipos ingleses, pues será compartida con un cierto temor o una cierta repulsa hacia todo lo que llevaban a su alrededor. Bruce Grovelar, el cancerbero del Liverpool, famoso por muchas cosas, origen en Sudáfrica, nacionalidad en la todavía Rodesia, luego Zimbabue, peculiar, donde los hubiese el portero del Liverpool. Kenny Dalglish, que le llama la atención al árbitro porque hay un problema físico en un jugador del Liverpool. El partido que acababa de comenzar, apenas habían transcurrido 3-4 minutos y Joe Fagan, el técnico del Liverpool, se veía obligado a sustituir a Mark Lauresson, el defensa central con problemas en el hombro.
aparentemente un hombro dislocado y le vemos el brazo derecho rígido. Gary Gillespie, el defensor escocés, le iba a sustituir. Ahí vemos a Gillespie y el partido que como vemos en el antes, en el durante y en el después, al final eran muchas cosas extrañas, muchas cosas raras. Un partido que ya anteriormente Juan Carlos Crespo nos contaba por qué terminó jugándose, pero esa sensación rara creo que es inevitable estuviera en la cabeza de más de uno a lo largo de todo el partido. Se iba Boniek, luego ya no ha podido marcharse muy lejos Paolo Rossi, al que frenaron en seco los defensores del Liverpool. Pelota que peleaba, buscaba Paul Walsh, fuera de juego. Sí, hablábamos además, vamos primero a lo deportivo, hablábamos de los años dorados del fútbol inglés en competiciones europeas. El fútbol, esos años terminaron exactamente después de esta final, y lo comentaremos también. La Juve era un poco el equipo que se rehacía tras la gran Juve en la que se basaron las selecciones italianas del 78 y del 82. Todavía nombres ilustres de esas selecciones como Paolo Rossi con el número 9, con el número 8 Marco Tardelli, por supuesto Cabrini, ahí le vemos sacando de banda el lateral izquierdo. A ellos se unía el talento fundamentalmente de dos jugadores, de Zbigniew Boniek, ahí está, y por supuesto de Michel Platini, que esta temporada ganaría su tercer Balón de Oro consecutivo. Y era una Juve que buscaba, fíjate, su primera Copa de Europa, un título que se le resistía a la vecchia señora, y ese algo que faltaba, bueno, pues lo buscaba en un día tan trágico como este. Centro de Marco Tardelli, Michel Platini adelantado, metido en fuera de juego. Michel Platini, el talento, la inteligencia, la calidad, no tanto el físico, no lo necesitaba. Eran otras condiciones las que adornaban al jugador francés. Alan Hansen con Gary Gillespie, el sustituto de Mark Lauresson. De nuevo Hansen. El central escocés llega hasta el centro del campo, hasta la línea divisoria, manda el balón hacia la cabeza del galés Ian Rush. Recupera momentáneamente la Juventus, aunque pasa el esférico de nuevo a poder de los de Joe Fagan. Control de Rush. Tiene junto a él a Kenny Dalglish, otra leyenda del Liverpool. La verdad es que en este equipo casi todos los futbolistas terminaron siendo leyenda. Pelota profunda que buscaba Bonini hacia Paolo Rossi, de nuevo fuera de juego. Sí, Joe Fagan, lo has mencionado, es digamos que el tercero de la Santa Trilogía, ¿no? Bill Shankly, Bob Paisley y Joe Fagan. Quizá el menos emblemático, bueno, sin duda, el menos emblemático de los tres entrenadores. Bill Shankly está muy por encima del resto. Un poco el alma, el espíritu de ese gran Liverpool del passing game. De alguna manera también un poco un revolucionario dentro de este fútbol inglés que empieza a mandar en Europa, pues 8, 9, 10 años antes de esta final. Ha habido falta de Luciano Favero. Saca Jim Beglin. Banderín levantado. De nuevo fuera de juego. Llamativo, ¿no? En los minutos que llevábamos de partido prácticamente no se había jugado. Casi todas las jugadas quedaban interrumpidas por posiciones de fuera de juego. Las defensas muy atentas. Los atacantes hasta el momento ineficaces. Sí, digamos que la Juve, el fútbol italiano de esta época, y no te digo ya un equipo de Trapattoni, sabía lo que hacer cuando defendía, y el estilo inglés es completamente distinto. Es un estilo muy directo, muy aguerrido, de mucho combate. Fíjate que yo el recuerdo que tengo, Adolfo, ya te digo que no he vuelto a ver este partido desde que lo viera en directo por televisión hace ya, pues eso, tantísimos años. Era que al Liverpool le faltaba esa mordiente. A lo mejor era simplemente mi ánimo. Era una vez que se habían conocido aquellas noticias, es una final que todos vivimos con amargura. Pero le recuerdo al Liverpool, ahora lo comprobaremos, sin esa mordiente, lógico, porque salían al campo sabiendo que había una tragedia de casi 40 personas muertas, y ya estamos viendo que todavía con algunos incidentes, con la policía bloqueando esas vallas. Fíjate el despliegue de seguridad que hay en el fondo de las imágenes, porque claro, toda esa zona es zona de riesgo y todos esos hinchas en cualquier momento podían reaccionar de cualquier manera. Despliegue, por cierto, que existía en este momento, pero en el momento de los incidentes también muchos dedos señalaron a la actuación policial, que no fue la mejor, y que sobre todo en el arranque de
de ese encontronazo entre aficionados. La chispa se enciende en el sector de los hooligans, decimos hooligans, no supporters en este caso, de forma absolutamente intencionada. No eran muchos los efectivos, se ven desbordados y eso también contribuye a que las cosas vayan a peor. Pasan muchas cosas que ahora no son ni siquiera imaginables y que ya te digo que nacen en este partido. Primero, los sectores de hinchas en esa zona del campo, en esa curva Z, estaban juntos, es decir, acababa un sector reservado a los ingleses y empezaba otro reservado a los italianos. Había zonas más o menos neutrales para espectadores belgas, pero en realidad todas esas entradas las tenían o italianos o ingleses, es decir, que las aficiones estaban francamente mezcladas. Y luego lo que sucede es que yo creo que la tragedia sorprende a todo el mundo, porque en una pelea de ultras contra hooligans, lo que te esperas, yo incluso recuerdo que no tenía la sensación de que estuviera muriendo gente al principio, hasta que empiezan a llegar las noticias. Luego lo que te puedes esperar es que haya muertos por el contacto directo entre las hinchadas, por apuñalamientos, por golpes con banderas, por gente que rodara, que la tiraran por la grada, por ese tipo de actos violentos. Pero no se veía eso, lo que se veía era una zona de conflicto y gente huyendo. Y claro, los muertos se produjeron en el lado contrario a donde se iniciaba la estampida. Es decir, no se producen en la zona donde están juntas las dos hinchadas, sino en la zona donde termina el sector de los italianos, que no tienen escapatoria. Y de hecho lo que mueren es por asfixia, mueren porque van cayendo unos sobre otros y quedan atrapados en una montonera de la que no hay salida. El despliegue de las fuerzas de seguridad yo creo que le sorprendió a todo el mundo, porque bueno, ahora visto lo visto, claro, pero en aquel momento yo creo que la seguridad se concentraba precisamente en evitar que se pegaran, porque todo el mundo entendía que el peligro estaba justo donde se podían estar pegando ellos. Todo eso había sucedido, los ecos se mantenían en el graderío y, como decimos, estaban en el ambiente, y en ese contexto se estaba desarrollando una final de la Copa de Europa. Paolo Rossi buscando salida hacia la izquierda y a la derecha ante Jim Beglin, el irlandés. Platini mandando en todas las zonas del campo. Paolo Rossi le vemos con el 9 muy activo, muy peleado, presionando. Campeón del mundo en el Mundial de España. Este equipo, esta Juventus, tenía la espina dorsal, era también la espina dorsal de esa selección campeona. Faltan ya unos cuantos, ya no está Sof, ya no está Bétega, ya no está Causio. Lógicamente los años se van notando. Pero sí, la Juventus del 82, incluso la del 78, es el alma de la selección italiana. Beglin que juega el balón con Ronnie Whelan, el futbolista irlandés. Kenny Dalglish arrancando desde su propio terreno, conduciendo la pelota a Dalglish. Dalglish, que no tiene ninguna posibilidad de pase claro, al final consigue darle el balón a Paul Walsh. Y a Paul Walsh la ilusión de irse con la pelota le dura un instante, lo que media entre recibir el balón y sufrir una dura entrada. Falta que indica André Daina. Ahí se aproxima Ronnie Whelan para lanzar. Stefano Tacconi en la portería de la Juventus. Beglin y Whelan cerca de la pelota. Ian Rush le estaba agarrando. Me ha parecido que era Tardelli quien le tenía sujeto. Hasta Michel Platini de vez en cuando cometía un error. Ahí mandó la pelota fuera, ha sacado rápido el Liverpool. Dalglish. El pase es bueno porque está habilitado Steve Nicol. Al menos eso parecía cuando recibió ahí el jugador escocés. Nicol. Bueno, la pelota ha terminado favoreciendo a la Juve. Decíamos Nicol que de partida arrancaba desde el lado derecho, pero que ahora le veíamos entrando por la zona izquierda. Platini. Tenía cerca a Tardelli, prefiere jugar con Boniek. Fíjate el recorrido de Platini, de Boniek, apareciendo casi por todas partes. Boniek es quien presiona la salida de balón de los ingleses y luego quien viene como ahora a ayudar a cubrir en el centro del campo. Platini, ahí le tienes, el que baja a organizar o organiza la salida rápida con un balón largo. Dos jugadores que eran el alma de esta Juventus. Fíjate dónde está Boniek otra vez.
Nicol hacia Paul Walsh. Muy solo Paul Walsh. Logra driblar al defensor en esa demarcación. Antonio Cabrini termina imponiendo su ley. Sale Cabrini. Cabrini que mete un balón dirigido hacia Massimo Briaschi. El Velo Cabrini, el lateral izquierdo, que aparte de ser este es Fabio, el autor de la falta anterior. Digo que Cabrini, aparte de ser un excelente lateral izquierdo, que yo recuerde, es el primer jugador que provoca un fenómeno fan en Italia. Incluso diría que internacional. Era un tipo realmente guapo, realmente atractivo, ¿no? Y eso que estamos tan acostumbrados a ver ahora, desde luego en los 80 no existía o empezaba a existir. Y uno de los emblemas era Cabrini, como luego lo fue su sucesor en realidad en la selección italiana, el lateral izquierdo Paolo Maldini. Protesta Ronnie Whelan, disconforme ahí con el colegiado por incidir en lo que tú apuntabas de Cabrini. Creo que ya redondea el personaje. Ha sido entrenador, político, ha hecho televisión, ha sido seleccionador femenino con Italia. Vamos, ha tocado todos los palos posibles. Inquieto Antonio Cabrini. Briaschi, el centro no es bueno. Beglin. Ras, que con algunos apuros logra llegar al balón y jugar con Kenny Dalglish. Qué bien Dalglish. Muy difícil quitarle la pelota, mucha seguridad. Y vemos partiendo desde muy atrás, siendo un poco el director de orquesta. Esta vez el pase con toda la intención de Kenny Dalglish. No llega Ian Rush, tampoco tuvo opciones Paul Walsh. Sí, arriba al Liverpool de momento le está faltando, ¿no? Digamos que de la más habitual, o quizá la jugada más habitual, era enviar el balón largo para que Ian Rush o lo controlara y lo aguantara para la segunda línea de atacantes que viniese de frente, o incluso que buscara el remate directo, pero hasta el momento pues está sin ninguna opción. Tampoco está rematando la Juve. Muchas faltas, mucho rigor táctico, poco cómodo el partido para los más estilistas. De momento prevaleciendo el músculo. Michel Platini. Qué bueno era. Cierra por el centro Alan Hansen. Sale Hansen. Avanza el central. El balón para Steve Nicol. El Liverpool queriendo ser el jefe en el partido, pero sin lograr imponer sus maneras. Disparo muy desviado a la izquierda del marco de Tacconi. Y ahí vemos el rostro inconfundible de John Work, del escocés, con ese bigote que es marca de la casa. Muy de la época, sí. John Work, que le vemos en el Liverpool, triunfó en el Liverpool, pero que es una leyenda del Ipswich, donde cuajó la mayor parte de su carrera. Steve Nicol. Se suma al ataque Phil Neal. Nicol. Control del escocés. Centro con la pierna izquierda. Tacconi. Muy seguro Stefano Tacconi. Otro triunfador en la vida después del fútbol. Negocios de restauración que le fueron bien. Y también algo de cine y algo de televisión. Y fíjate que llegó a la Juve para suplir prácticamente en el tiempo, ni más ni menos, que a una super leyenda, a Dino Zoff. Tacconi, que, y eso es algo que comparten varios jugadores de la Juve de esta época, si buscan un poco de información sobre la Juve de este periodo, será fácil encontrarlo. Mira, perdona, fíjate desde dónde ha salido otra vez Boniek. Cogiendo el balón atrás y llevándolo en ataque. Decíamos, Tacconi es uno de los que con su club, con la Juve, lo ganó todo. Lo ganó todo en Europa, todo lo que podía ganar en competición doméstica y en el panorama europeo. Es decir, le tocó vivir la época más gloriosa de la vecchia signora. Despeja Alan Hansen. Seguridad total en la zaga de la Juve, seguridad total en la zaga del Liverpool. Reclamando el balón y lo recibe Sergio Brio. Brio hacia Massimo Briaschi. Estamos viendo alguna falta. Mal recibida por Ronnie Whelan. Sí, es el primer roce.
si te pones a pensar, en realidad bastante correcto, ¿no? Correctísimo el comportamiento de ambos equipos, sabiendo lo que había detrás, porque los jugadores ya sabían, no sé si exactamente cuántos fallecidos o de dónde eran los fallecidos, aparte de ese número elevado de muertos. Los incidentes dejaron algo así como 600 heridos. Estamos hablando que de esos 39 fallecidos, 34 correspondían a seguidores de la Juve, pero como decía anteriormente Juan Carlos Crespo, esas entradas teóricamente neutrales que compraron ciudadanos belgas, o bien eran para directamente seguidores italianos, o terminaron cayendo por otros vericuetos en manos de seguidores italianos. O de ingleses. Si es que el control de los... Mira, ahora si quieres podemos buscar por aquí las tengo apuntadas, las medidas que se introducen después de este partido. Claro, a la gente que no viviera el fútbol de esta época le va a sonar a chino. Estamos hablando del año 85, el 11 de mayo, estamos 29 de mayo, se juega esta final, el 11 de mayo, en Bradford, habían muerto 53 personas en un incendio. En un partido entre Bradford y Lincoln de la tercera inglesa. Es decir, catástrofes que se unían en el tiempo, catástrofes que al final llevaron a pensar. Luego llegaría otra muy recordada, otra tragedia, la de Hillsborough, que sería posterior. Pero a lo que voy es que hizo falta repetir muchas veces, por distintos motivos, pero a fin de cuentas repetir muchas tragedias para que se tomaran medidas realmente útiles, eficaces. Fíjate, después de este partido, después de Heysel, quien toma medidas es la UEFA. Ya es conocida la sanción que impone, que es de 5 años para todos los clubes ingleses. Prohibición de jugar partidos fuera de las islas. O sea, les impide jugar en el extranjero en cualquier competición, no así la selección, que se libra de la sanción. Y algunos se preguntará, ¿y por qué todos los clubes? Bueno, pues porque todos hacían lo mismo. Lo que pasa es que los que al final acaban provocando esta tragedia son los hinchas del Liverpool, pero cualquier equipo inglés que se desplazara provocaba el mismo grado de disturbios y de incidentes. Al Liverpool le ponen 10 años de exclusión de competiciones europeas. Luego se lo rebajarían a 6, por cierto. Pero aún así, el gobierno entonces de Margaret Thatcher ni siquiera se toma esto en serio, porque sus medidas para frenar el hooliganismo y para poner freno a la violencia de los estadios se producen, como tú bien decías, 4 años después de Hillsborough, en otro incidente terrible, de nuevo con hinchas muertos por asfixia, por aplastamiento, en el que de nuevo está implicado el Liverpool. Historia negra del fútbol, pero historia que les contamos. Mira, mientras te voy a ir comentando algunas de las medidas, simplemente para tener también una idea de cómo era el fútbol de la época. Se eliminan de todos los estadios las zonas sin asiento, eso que vemos ahora, cuidado, de todos los espectadores sentados. Bueno, realmente donde se había producido el conflicto eran todas las entradas de pie, y ahí esa zona que estamos viendo al final lo demuestra. No, claro, la gente de pie ocupa menos espacio, por tanto cabe más gente en el estadio, por tanto la taquilla es mayor. Bueno, a partir de este partido se empieza a introducir la obligatoriedad de que todos los hinchas estén sentados. Se prohíben las vallas, todavía estamos viendo ahí en esa zona del fondo del estadio esas vallas fijas, y las vallas que se conserven se obliga a que tengan salidas de emergencia o cedan, sean abatibles, para que los hinchas puedan escapar. Se empieza a hacer inspecciones de la UEFA y FIFA en los estadios, inspecciones previas a los grandes partidos. No se hacía, no había un delegado de UEFA o de FIFA revisando lo que pasaba en el estadio. Se introducen, se establece que solo los estadios con unos márgenes amplios de seguridad pueden albergar partidos de este nivel. Heysel, el viejo Heysel, actual rey Balduino, pero no queda nada del viejo Heysel prácticamente. Se demolió. Eso es. No los cumplía, pero ni en broma. Se establece el criterio de partidos de alto riesgo, decía. Se establecen medidas para que las aficiones estén realmente separadas con zonas de seguridad. Se prohíbe la entrada de banderas con mástiles.
Se prohíbe la entrada de elementos rígidos, de elementos arrojadizos, por decirlos de alguna manera. Se prohíbe la venta de alcohol en los estadios. Se vendía cerveza sin mayor problema dentro de los estadios. Bueno, cerveza y bebidas alcohólicas de más graduación. Se introducen los cacheos. Se prohíbe la exhibición de banderas, símbolos nazis y similares. E incluso en los estadios más avanzados se empiezan a introducir las cámaras de videovigilancia para seguir a los violentos. Se prohíbe también la entrada de botellas de vidrio. Es que también se podía entrar con botellas de vidrio. O sea que realmente lo que supone Heysel, lo que supone este partido, es un afortunadísimo cambio en la seguridad de la gente que puede ir al fútbol. Mientras en el partido se mantenía el marcador de empate a 0 entre Juventus y Liverpool. Hemos visto anteriormente un buen disparo de Paul Walsh, también problemas de Taconi en un lanzamiento de esquina y una salida en la que le obstaculizaron al cancerbero de la Juve, pero lo cierto es que grandes ocasiones no se estaban produciendo. Juega Michel Platini, lo hace con Massimo Bonini, el futbolista de San Marino, el mejor de la historia de San Marino, Massimo Bonini. Boniek, el polaco, intentó con toda la intención buscar a Platini, pero habían vuelto a los defensores del Liverpool rápido, cerraron por el centro. Ian Rush, Kenny Dalglish. Ese es el trabajo que se espera de Rush, pero claro, mucho más arriba. Aguantar el balón y esperar la llegada de los compañeros. Ronnie Whelan, se adelantó la pelota, se cruza a Sergio Brio. Cae Whelan, ha indicado la falta André Daina. No se andaban con contemplaciones, ninguno de los dos equipos. Si había que cometer una falta, la cometían y sin disimulo alguno. Pero yo insisto, Adolfo, para lo que es el fútbol de la época, me parece casi una final de guante blanco, ¿eh? Ian Rush, Tardelli, que estaba ahí fijando la marca sobre el galés. Dalglish. Kenny Dalglish busca puerta. Se le va demasiado abierto ese disparo con la pierna derecha. Sí, no le cogió la rosca para establecer una equivalencia sobre la dureza en el fútbol. Esto es mayo del 85. Al año siguiente se disputa el Mundial de México y basta cualquier aficionado que recuerde lo que podía llegar a recibir Diego Maradona en un partido cualquiera. Se pegaba muy duro en la época. Y además los equipos ingleses, los grandes equipos ingleses, basaban mucho en la intimidación, en la fuerza, en el choque, en la entrada. Siempre se decía que eran nobles y aguerridos. Es verdad, iban al balón, pero iban muy fuerte. Beglin con Alan Hansen. Balón de Hansen, dos jugadores de la Juve van ahí sobre Ian Rush. Tanto Bonini como Brio impiden a Rush poder moverse con comodidad. Fíjate, Platini. Paolo Rossi. El balón que cuando lo recibe Boniek, ya ha parado el juego el colegiado suizo. Tardelli, peso pesado del equipo, presionando un poco ahí a André Daina. A Platini le vemos situándose en eso que llaman en el Barcelona el 4, o sea, el jugador por delante de la Busquets, para entendernos, el jugador que inicia. También es Xavi el que controla, también es Iniesta metido de media punta y también es punta. Le hemos visto antes intentando recibir ese balón de Zbigniew Boniek. Corta de cabeza Ronnie Whelan, la pelota del irlandés le cae a Marco Tardelli. Dalglish quiere robar Michel Platini, está a punto de lograrlo, resbaló al final cuando ya tenía la pelota en sus manos Bruce Grobbelaar. Déjame que aclare, Adolfo, no quiero decir que sea tan buen pivote como Busquets, etcétera, etcétera, sino que es capaz de jugar en todas esas posiciones y es capaz de organizar el juego de su equipo, en este caso de la Juve, desde todas esas posiciones. La pelota se va a marchar fuera. La Juve con Sirea como líder en su zaga, Brio, Cabrini, Favero, Bonini trabajando muchísimo por delante de esa línea defensiva. Pues Sirea, otro jugador que tampoco hacía prisioneros, precisamente. Otro de los mitos de la Juventus. Gaetano Sirea, que luego tendría un final trágico, fallecería en accidente de circulación. Briaski. Se lleva el balón Gary Gillespie, a punto de
escaparse con la pelota Boniek, no lo logró. Ahora pelotazo sin mucho sentido. Testarazo de John Work. Steve Nicol, que consigue ya poner la pelota a ras de hierba. Retrasó Paul Walsh. Paul Walsh, que era quien realmente estaba jugando como segundo delantero con Ian Rush, porque Dalglish, ahí lo ven, siempre arranca desde más atrás. Se va muy alto el balón de Kenny Dalglish. El mismo consciente de su falta de acierto en esa acción. Stefano Tacconi avanzaba la primera mitad y estábamos viendo una guerra de desgaste sobre el terreno de juego. En este contraste ahora, en estas acciones de juego directo, uno tiene la sensación de que siempre le va a ir mejor al Liverpool, a los equipos ingleses en general, que tenían entonces una concepción muy clara de lo importante que era ganar metros, acercarse al área contraria. En los estadios ingleses durante muchos años se celebraba casi como un gol la consecución de un córner a favor o de una falta lateral cerca del área. Bueno, porque en ese fútbol tan de la época, colgar un balón al área significaba muchas opciones precisamente de hacer gol, ¿no? De poner en apuros al contrario. Mira qué bien. Estado hábil para llevarse la pelota Massimo Briaschi, la velocidad de Briaschi, llega Paolo Rossi también al área, el recorte de Briaschi, se hace un lío ante Ronnie Whelan. El balón finalmente para Finlay. Espléndido en todo Briaschi, menos en la zona del campo en la que se diferencian los buenos de los muy grandes, ¿no? Cuando ha llegado al área le ha faltado claridad. Cometió falta Ian Rush. Ha sacado ya Platini, juega con Boniek, Michel Platini. Error de Antonio Cabrini. Rush. Steve Nicol. Falta de Paolo Rossi sobre Steve Nicol. Steve Nicol, el escocés, es muy llamativo. En el Liverpool de este 11, prácticamente todos ellos terminan siendo comentaristas de televisión. Sí. Prácticamente todos. Y es Steve Nicol el que inicia una aventura diferente, porque su etapa de jugador la acaba en Estados Unidos y luego la prolonga como entrenador. Él busca una vertiente distinta, pero de los demás, en distintos canales de televisión, en distintas épocas, algunos hasta hace muy poco, incluso si no me fallan los datos, algunos sigue haciéndolo, casi todos comentaristas de televisión. Bueno, es una época realmente gloriosa en el fútbol inglés, ¿eh? No es de extrañar que salieran todos con más ilustres y evidentemente buscados por las cadenas de televisión. Fíjate hasta qué punto era endogámico este fútbol británico de la época. Son todos jugadores, bueno, iba a decir todos británicos, son todos jugadores de la Commonwealth, excepto Bruce Grovelar, todos los demás nacidos en las islas y jugadores de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. El caso de Grovelar, viniendo de Sudáfrica. Grovelar, que deja una gran intervención, sobre todo porque no rechaza la pelota, ataja el disparo de Antonio Cabrini. Decimos Grovelar, sudafricano de nacimiento, de crianza en Zimbabue, es decir, asociado también a los países ligados Commonwealth. A la Commonwealth. Bruce Grovelar, que dejó su show para la final previa, ¿no? La del año anterior. Sí, en la tanda de penaltis. Steve Nicol. Sigue Nicol. Se cruza Cabrini. Luego intentó llevarse la pelota sin éxito Paul Walsh. El Liverpool que quiere asustar y lo hace, aunque quedan muchas dudas sobre la posición de John Work en el momento de rematar. Ahora sí intervino Tacconi, pues lo que son las cosas, ¿no? No había habido ocasiones y en un minuto llegan dos. Primero Cabrini y ahora John Work. Sí, sobre todo esta yo creo que es la más clara, aunque no sé si el árbitro si en línea da fuera de juego. Dudosa la posición del escocés. Y la gran intervención de Stefano Tacconi. Sí, lo da. Un John Work que ha perdido todo el pelo, pero que mantiene el bigote. Esa es la imagen, ese bigote le sigue acompañando. La pelota se va fuera. Menos de 15 minutos para el final de la primera mitad en Heysel, en Bruselas. 29 de mayo de 1985. 0-0 entre Juventus y Liverpool. Rush.
Y András primero quebró a un lado, luego parecía que iba a centrar viendo llegar a Paul Walsh, pero sacó el disparo con la zurda. Bueno, igual que hablaba de la endogamia del fútbol inglés de la época, Italia era el equipo que arrastraba todavía la vitola de campeón del mundo del 82. Era un semillero de muy buenos jugadores, porque siguen apareciendo durante los 80 y los 90 muy buenos jugadores italianos. Y con esa limitación de 2 extranjeros por equipo, lo más florido, lo más brillante del fútbol mundial acaba jugando en la liga italiana. Son años en los que por supuesto pues estamos viendo a Platini y a Boniek, después a la Juve llegar a Laudrup, nos cruzamos con los años de Diego Maradona en Nápoles, el Milán de los holandeses. Son años en los que el fútbol italiano es exactamente la meca del fútbol mundial. Y vemos que con mucho esfuerzo van avanzando los jugadores de la Juve, sacando la pelota desde atrás. Tardelli, que recibe el balón y ya busca la incorporación por el centro del área de alguno de sus compañeros, en este caso Gaetano Sirea. Es bastante llamativo la posición, sobre todo de los defensores de la Juventus, posiciones que no son fijas en absoluto. Fávero, que era un jugador de banda derecha, le estamos viendo permanentemente en el lado izquierdo. Gaetano Sirea ejerciendo de hombre libre y ahora se ha incorporado también al ataque. El rigor defensivo prevalecía, pero no era un rigor, digamos, posicional. Un gran trabajo, por cierto, también de Massimo Bonini, el jugador muy rubio que en algún momento se le puede confundir en la lejanía con Boniek, pero no es... En cuanto que tocan el balón son distintos, ¿no? Sí, sí, a la hora de... Era bueno Bonini, pero había diferencia. Boniek era el que marcaba diferencias de medio campo hacia arriba. Work quiere revolverse, le para precisamente Bonini, el balón que cae en pies de Ronnie Whelan. Qué disparo del irlandés y qué gran intervención de Stefano Tacconi. Bueno, y ahora sí, 2 consecutivas, la anterior del fuera de juego y este disparo magnífico de Whelan. Ahí está, el control y el derechazo. Magnífica también la intervención a una mano de Tacconi. Muy ahora sí en el fútbol inglés de la época. Fútbol de percutir, avanzar, aprovechar segundas jugadas. Córner a favor del Liverpool. Gran oportunidad para Ronnie Whelan. Mira, fíjate lo que te decía antes, hay como 6 jugadores del Liverpool al remate. Claro que a cambio hay como 9 de la Juve metidos atrás. Y un contraataque con Platini como jugador que conduce la pelota. Se para, aparece Boniek, pero no juega con el polaco. Continúa Platini. No ha visto el pase claro en ningún momento. Paolo Rossi, Boniek. Difícil. Necesita la Juve salir, necesita espantar ese dominio inglés, porque sigue sin ser un partido con la tensión propia de una Copa de Europa. Si escuchamos un poco el ambiente, es más un rumor, un run run, que los cánticos habituales de hinchas ingleses y de italianos. Lógico, estamos hablando de un partido marcado por la tragedia. Pero bueno, aún así la Juve necesita ese impulso, encontrarlo en el juego o encontrarlo en algún lugar, porque el partido se empieza a volcar hacia el Liverpool. Beglin, Walsh, que intenta el caño, no lo consigue. El balón le llega a Paolo Rossi. Buen cambio de ritmo, le engancha a Dalglish, no hay falta. Boniek entra rápido. Antonio Cabrini queriendo llegar. No, perdón, era Massimo Briaschi quien quería llegar por el lado izquierdo. Sí, esa rotación de posiciones que decías tú, ¿no? Difícil de prever en algunos momentos el despliegue ofensivo de la Juventus. Ahí vemos ahora a Platini y a Paolo Rossi, pero claro, nadie estaba liberado de trabajo. A Paolo Rossi le vemos en pelea, en disputa constante. En un equipo de Trapattoni, el que no defienda no tiene mucho que hacer. Michel Platini. Bonini. Massimo Bonini, jugó Scirea, no recibe Platini, roba la pelota Alan Hansen. El espigadísimo central del Liverpool, que aprovecha que recula la Juve para seguir avanzando, progresando por el centro. Ahora recibe la banda Steve Nicol. Nicol tiene por delante a Cabrini, quiere marcharse de él, Cabrini le aguanta. Continúa Nicol, cae Steve Nicol y el colegiado, que no indica absolutamente nada más allá de saque de portería.
Parecía muy obvia la falta de Antonio Cabrini. El colegiado no lo vio así, el suizo Daina. No sé yo hasta qué punto los árbitros también estaban o no estaban condicionados por el arbitraje, eso lo apreciaremos mejor. Quiero decir, el arbitraje estaba condicionado por los incidentes, lo apreciaremos mejor quizá en la segunda mitad. Boniek. Bonini, pierde Bonini. El propio Bonini está a punto de llevarse la pelota, gana ese esférico Paul Walsh. Kenny Dalglish. Beglin. Juega Alan Hansen, Dalglish de primeras, Work. Recibe Ronnie Whelan. Cuelga la pelota el centrocampista irlandés. Intentó cabecear Steve Nicol. La eficacia de Cabrini. Tardelli. Bonini. Desde muy atrás, ahora jugando Massimo Briaschi. Boniek. ¡Qué velocidad! ¡Qué regate de Boniek! La entrada dura sobre el polaco. Falta muy clara. Cartulina para John Work. El problema que tiene la Juventus es que necesita a Boniek y a Platini para sacar el balón limpio, para armar el juego, pero también los necesita para finalizar. Así que esto lo estamos viendo casi constantemente. Arrancadas de 30 metros en velocidad, sorteando contrarios. Claro, es muy difícil llegar así a la portería. Paolo Rossi, que era un magnífico delantero centro y que podía ser referencia, no está jugando como tal, está jugando más caído a la derecha. Así que Tardelli me parece que ha sido. Así que a los dos jugadores de más talento de la Juventus, pues les ha caído una carga de trabajo quizá mayor que al resto, ¿no? Por la cantidad de campo a cubrir. Gary Gillespie, Alan Hansen. Aquí vemos la posición de Paolo Rossi, muy tirado al costado derecho. Boniek se queda ahí como punta. Gillespie, Ras no llega. Deja salir la pelota el defensor juventino. Saca Sergio Brio. Se marcha Luciano Favero. Luciano Favero, que era el jugador que llegó a la Juventus para suplir a un tal Gentile. Ahí es nada también, sí. Es decir, una responsabilidad muy grande. Otro que tampoco hacía prisioneros. La Juve que tenía que ir renovándose, al igual que la selección italiana, pero el nivel competitivo se mantenía. Jim Beglin, aproximándose el descanso en este entorno casi de pesadilla. El partido tiene, al final, Juan Carlos, un punto irreal. Casi parece no ser lo que es una final de la Copa de Europa, parece otra cosa. Es inevitable estar pensando, era inevitable entonces y lo es ahora, tantos años después, estar pensando en lo que había ocurrido, en lo que había pasado, en la tragedia que se había producido y que todavía no se había cuantificado. Es un partido que se vio con muy mal cuerpo. Luego en la segunda mitad podemos comentar más historias. Recuerdo Emilio Pérez de Rozas, entonces enviado especial del País, entrando en la cabina de televisión española para contar lo que él había podido vivir. Iban goteando las noticias. Primero se empezó a hablar de que probablemente hubiera muertos, de que había muchos heridos. Luego la cifra fue creciendo. Y fíjate que en medio de todo ese goteo de noticias trágicas, en medio de esa presencia policial que estamos viendo ahí, es un partido que se juega, la sensación es que los jugadores están sitiados y están defendidos por el cuerpo de policía. Pues en medio de todo eso había una final de la Copa de Europa, así, muy extraña. El balón se lo va a llevar Boniek, la galopada de Boniek, que tiene una capacidad para una puesta de acción rápida increíble. Recibe el balón y parece que el partido se acelera. Ian Rush. Este era su trabajo. Recibe un pelotazo, coge, aguanta, espera, y ya han llegado pues 1, 2, 3, 4, 5 jugadores de segunda línea para buscar la jugada de peligro, para buscar el ataque directo. Era muy bueno el balón por dentro que había jugado Whelan. No ha llegado a él Paul Walsh, que además se lleva, creo que una carantoña
de Tardelli. Paolo Rossi. Bonini jugando con Boniek. Tardelli. Michel Platini. Beriaski. Platini es un espectáculo. Juega y hace jugar. De todas formas, esto que vemos ahora es algo inédito en la primera mitad. Ver a la Juve tocando dentro del terreno del Liverpool en una acción más o menos tranquila, elaborando. Solo en los primeros minutos. Luego, efectivamente, ha sido más guerra de guerrillas. Boniek y Platini, bueno, y Paolo Rossi también, ¿no? Contra los de rojo. Massimo Bonini ha jugado con Tardelli. Michel Platini. Platini empieza a aproximarse al área. Sigue Platini. Le roba Dalglish. El balón que le ha caído en las botas a Boniek. Interviene Bruce Grovelar. La acción individual de Michel Platini y Boniek, que no se lo piensa. Probablemente le hacen falta. Le hace falta el jugador al que ya ha superado. Y muy bien, como tú dices, Boniek, ¿no? Buscando ese remate que haga pensar al Liverpool que tampoco le conviene irse mucho hacia adelante. Hansen. Alan Hansen buscando algo distinto. Los centrales viendo los apuros del medio campo del Liverpool, intentando también ser una solución. No llega Paul Walsh. Paul Walsh, que estaba, yo creo, todavía renqueante tras la caída en el área en la acción con Tardelli. Se acerca ahí Bonini. Vamos a ver a quién termina entregándole la pelota. Brillo. Jugó hacia Paolo Rossi. Michel Platini, Boniek. Asoma Cabrini. Antonio Cabrini, Boniek. Ha bajado la intensidad del Liverpool. Y tremendo también el despliegue de Cabrini en esta primera mitad, Platini, Cabrini, centra Cabrini. El balón al que no ha llegado Beriaski, tampoco Tardelli. Despejó Alan Hansen. Paolo Rossi. El Liverpool parecía notar el cansancio, la fatiga. Se le estaba haciendo largo el primer periodo. Había cedido terreno. La Juve lo quería aprovechar. Lo que tú dices, la Juve está combinando mucho mejor, está aguantando más la pelota, posesiones más largas, jugadas más elaboradas y claro, eso permite que de repente se empiecen a juntar Platini, Boniek, Cabrini, Tardelli, etcétera, y es lo que le ha dado tanto aire o una sensación de dominio en estos últimos minutos de la primera mitad. Final del primer periodo, 0-0 entre Juventus y Liverpool en Heysel, con la sombra de la tragedia flotando sobre los dos equipos. No llegaban los goles. Enseguida les contamos lo que ocurrió en la segunda mitad. Hasta ahora.